Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Búfalo. En este capítulo vamos a hacer unas ricas dobladitas como estas que tengo acá, que son deliciosas. Yo me he comido como 4 ya. Y te voy a enseñar mi secreto para hacer las mejores dobladitas. Yo estas las vendo y en el trabajo se las pelean. Así que no te vayas y no te pierdas esta rica receta. Los ingredientes para nuestras dobladitas son los siguientes. Tenemos harina, manteca, agua fría, sal y vino blanco. Ese toque de vino blanco hace que tu dobladita quede muy pero muy rica. Recuerda que todos los ingredientes, las cantidades exactas que vamos a usar en este video están en la descripción del mismo y también van a estar al final del video, va a salir todos los ingredientes. Así que ahora empecemos a amasar. Vamos a comenzar con el armado de nuestra masa. Vamos a agregar la manteca, ponemos la manteca por acá por el lado, la sal y vamos a unir toda la manteca con nuestra harina. Vamos a empezar a unir, vamos a empezar a mover. Bueno, no importa que se caiga un poquito por los lados, pero sí, vamos a mezclar toda la harina con nuestra manteca antes de agregar el agua. Tenemos que disolver la manteca, así como lo estoy haciendo yo, en toda nuestra harina. Ya cuando tenemos toda nuestra manteca integrada con nuestra harina, vamos a agregar una pizca de polvo de hornear, pero es que es muy poco, por eso ni siquiera la pongo en el gramaje, porque es demasiado poco, es una pizquita. Y opcional también, puedes no ponerlo. Ahora vamos a agregar nuestro vino blanco. Vamos a ir agregando el agua y vamos a ir uniéndola con las manos. Vamos a ir agregando toda el agua, uniendo la harina para ir formando nuestra masa, para después pasar a la mesa. Primero vamos a unir todo acá en este bol. Si tú tienes un bol más grande, tienes una batea donde poder hacer la masa, mucho pero mucho mejor, o una mesa más grande, mucho mejor. Yo lo estoy haciendo acá para que tú puedas ver. Vamos a ir agregando, vamos a agregar toda el agua y vamos a ir mezclando y les voy a mostrar ya cuando tengamos que pasar a la mesa. Yo voy a seguir aquí y nos vamos para la mesa. Ahora ya vamos a pasar a nuestra mesa. Yo estaba aquí amasando con las manos. Pasamos a la mesa, pasamos toda la harina que pueda quedar en nuestro bol. Miren, esta harina se va a integrar toda nuestra masa, no te preocupes, no le agregues más agua. Y vamos a empezar a amasarlo. Esta harina, significa todavía se me pega la masa. Y vamos a seguir integrando nuestra harina. Mientras que estamos amasando, quiero mandar unos saludos a quienes han comentado pidiéndome un saludo. Voy a dejar un saludo para Nilda, que me ve desde la comuna de Pumanque en Chile. Yo conozco esa comuna, es muy bonita. Bueno, yo soy de allá en realidad. Y también vamos a dejar un saludo para Fabiola, que me ve desde Venezuela, que también siempre ve mis videos. Y un saludo para Francisco, que él me ve desde Estados Unidos. Así que si tú quieres un saludo en uno de mis videos, en una de mis próximas recetas, deja un comentario con tu ciudad y el país desde donde me estás viendo. Bueno, pues si se fijan, sigamos amasando. La harina se ha ido integrando a nuestra masa. Esta es una masa muy parecida a la de empanada, o igual a la de empanada. Bueno, yo voy a seguir amasando y les voy a mostrar el resultado porque después la vamos a dejar reposando. Después de unos 10 minutos de amasado aproximadamente, acá tenemos la masa lista. La vamos a dejar en el mismo bol donde empezamos a armarla y la vamos a dejar reposando una media hora para que descanse la masa. Y pasado ese tiempo vamos a volver para armar los bollitos y armar nuestras dobladitas. Nuestra masa ya ha reposado lo suficiente, yo la tuve media hora, la sacamos de nuestro bol, la ponemos acá, le sacamos un poquito del aire, lo que ustedes quieran. Y ahora yo tengo acá una pesita porque a mí me gusta hacerlas de 100 gramos. Así que vamos a ir haciendo acá, vamos a ir pesando, miren, 104 gramos, no, dejémoslos de 100, porque cuando lo hacemos de 100 tienen un porte perfecto, donde te puedes comer 2 o 3 sin sentirte culpable. Así que ahora las voy a dejar todas de 100 gramos. Cuando tengamos ya todos los bollitos pesados, como les dije yo los hago de 100 gramos, ahora vamos a formarlos. Con las manos, primero la mano y hacemos círculos
para formar un bollito liso, el cual vamos a hulerear después. Miren, lo voy a hacer ahora, les voy a mostrar cómo queda, lo vamos a hacer con todos. Y nuestro bollito queda así, fíjense, así como queda, así lo vamos a dejar todo y les voy a mostrar cuando ya les pasemos el hulero. Cuando ya tenemos todos los bollitos listos, miren acá, yo tengo varios, me salieron 16 con 1 kilo de harina. Recuerda que todos los ingredientes están en la descripción del video. Bueno, tengo las manos todavía incluso con masa. Pero bueno, ahora con un hulero vamos a estirar nuestra masita, miren, así como estoy haciendo yo, vamos a estirarla un buen poco. Ahí está, se me pegó un poquito. Bueno, ahí, eso. La estiramos, miren, vamos estirando. Vamos a estirar la masa. Esto es cortito, esto lo hacemos rapidito. Estiramos la masa. Con eso ya está listo. Ahora doblamos. Voy a hacer un doblez acá y un doblez acá. Y acá tenemos la primera dobladita. Miren, la pinchamos y la vamos a poner acá. Yo tengo acá un plato con papel plástico o papel alusa. Porque ¿qué vamos a hacer? Voy a poner varias dobladitas, las vamos a usar todas y las vamos a dejar refrigerando hasta mañana o un par de horas, porque ese es el mayor secreto que descubrí haciendo dobladitas. Que si nosotros hacemos dobladitas, las dejamos refrigeradas hasta el otro día o al menos 6 horas, las dobladitas quedan crujientes y quedan mucho más alusadas. Así que les voy a mostrar cuando ya las tenga todas alusadas. Acá tengo, si se fijan, 12 dobladitas alusaditas, listas. Las vamos a refrigerar, vamos a dejar que pasen 12 horas y las vamos a hornear. Bueno, ahora con la edición vamos a empezar después de 2 segundos. Acá tenemos nuestras dobladitas ya después de, ¿cuánto tienen que haber sido? Unas 12 horas aproximadamente. Vamos a sacar y las vamos a ir poniendo acá. Yo tengo una bandeja, miren, las vamos a sacar. No están pegaditas ni nada, acá las tenemos y las vamos a poner todas en una bandeja. Ahora que tenemos todas nuestras dobladitas en la bandeja que tengo yo caben 9, las vamos a pintar con una mezcla de yemas de huevo con un poquito de leche. Las vamos a pintar todas. Las tenemos ya pintadas, ahora van a ir a un horno precaliente a 200 grados. Yo las dejo por 30 minutos, pero todo eso depende del horno. Yo tengo un horno eléctrico de casa común, no es un horno panadero. Así que tienes que estar atento a la temperatura de tu horno y a tu horno. Ahora se van y les voy a mostrar el resultado de estas ricas dobladitas. Y este es el resultado de nuestras dobladitas. Miren qué belleza. Les puedo asegurar, aquí la puedes abrir de una vez, no la voy a abrir. Les puedo asegurar que yo ya me he comido 2 con quesito, mantequilla recién sacadas. Estaba esperando para mostrárselas. Y tienen un sabor increíble, ¿verdad? Esta receta es muy buena, a mí me encanta, yo siempre las hago. Incluso yo las vendo y donde las vendo en mi trabajo se las pelean de lo deliciosas que son. Así que no dejes de hacerla, espero que te haya gustado el video y nos vemos en un próximo capítulo de Cocinando con Búfalo. Chau chau.